Contrataron a un sacerdote para bendecir su nueva casa y descubrieron algo increíble y aterrador. En el sombrío desván, mientras el padre Luis cantaba, las sombras se retorcían en una figura espantosa. El aire se volvía helado, susurrando antiguos secretos. Esta casa alberga más que recuerdos, advirtió el sacerdote, su voz temblando de miedo. Lo que acechaba en las sombras estaba vivo, hambriento, y no estaba solo. Ana y Marco se encontraban en el umbral de su nuevo hogar, una encantadora casa victoriana ubicada en las afueras de su pequeño pueblo. El viento otoñal susurraba entre los árboles, proyectando un ballet de sombras sobre el porche. Marco puso su mano en la espalda de Anna, ofreciendo un apretón reconfortante antes de empujar la pesada puerta de roble. La casa los recibió con el aroma a madera antigua y un tenue rastro de lavanda, probablemente de algún dueño anterior. Entraron, y sus pasos resonaron en el gran vestíbulo que ostentaba una majestuosa escalera y una lámpara de araña de cristal que colgaba solemnemente del techo, capturando la luz en sus prismas polvorientos. ¿Puedes creer que todo esto es nuestro? La voz de Marco rompió el sagrado silencio, sus ojos abiertos con una mezcla de asombro y un toque de incredulidad. Ana sonrió, colocando un mechón suelto de cabello detrás de su oreja. Es como entrar en otro mundo, respondió, su voz suave, casi reverente. Se acercó a la escalera, deslizando sus dedos por la barandilla lisa y tallada. Mientras exploraban la casa, descubrieron capas de su historia. La sala de estar estaba adornada con pesadas cortinas y una chimenea de piedra que dominaba el espacio. En la cocina, el olor a especias antiguas perduraba en el aire, y una tarjeta de receta descolorida estaba clavada en el tablero de corcho, la tarta de manzana de la abuela. Finalmente, llegaron al ático. Fue Marco quien encontró el cofre, escondido bajo una ventana cubierta de telarañas. El cofre era grande, de madera y atado con correas de hierro, con antiguos símbolos grabados en su superficie. Parecían ser sigilos protectores, pero ni Ana ni Marco podían estar seguros. ¿Qué crees que hay dentro?, preguntó Ana, su curiosidad despertada mientras miraba a Marco, quien encogió los hombros. Vamos a averiguarlo, dijo, aunque sus manos dudaron por un momento antes de levantar la pesada tapa. Dentro, el cofre estaba lleno de libros antiguos, algunas prendas comidas por las polillas y una variedad de baratijas que alguna vez pudieron ser preciosas para alguien. Mientras revisaban el contenido, Ana sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. Quitó el polvo, revelando un diario. Las entradas estaban fechadas a principios de 1900, escritas en una caligrafía apresurada, casi frenética. La última entrada llamó su atención: no permitas que se despierte. ¿Qué crees que es eso? Marco se inclinó para leer el pasaje, frunciendo el ceño. No lo sé, murmuró Anna, sus dedos trazando las palabras. Pero creo que deberíamos averiguar más sobre la historia de esta casa. Esa noche, mientras el sol se ponía y la casa comenzaba a acomodarse con crujidos y gemidos de madera antigua, Ana y Marco se sentaron junto a la chimenea, el diario abierto entre ellos. Leyeron sobre los antiguos habitantes de la casa, sobre celebraciones alegres, pérdidas trágicas y sucesos inexplicables que parecían más frecuentes con cada año que pasaba. Sintiendo un escalofrío, Ana se ajustó su cardigan más cerca al cuerpo. Quizás deberíamos bendecir la casa, solo para estar seguros, sugirió medio en broma. Pero Marco asintió seriamente. No es una mala idea, dijo. Hay una iglesia en el pueblo, Santa María. Recuerdo haberla visto cuando pasamos en coche. Tal vez el sacerdote pueda venir. A la mañana siguiente, visitaron Santa María, un pequeño edificio de piedra con vitrales que representaban escenas de la Biblia. Conocieron al padre Luis, un anciano sacerdote con ojos amables y una sonrisa suave. Nos gustaría pedir una bendición para nuestro nuevo hogar, explicó Marco, mientras estaban en la pintoresca iglesia iluminada por el sol. El padre Luis estuvo de acuerdo, su expresión volviéndose reflexiva cuando mencionaron que la casa era la antigua victoriana en la avenida Hillcrest. Ah, sí, esa casa tiene una rica historia, dijo. Voy a venir mañana por la tarde. De vuelta en casa, mientras se preparaban para la visita del sacerdote, Ana no podía sacudir la sensación inquietante que se aferraba a las sombras de los pasillos. Limpiaron y arreglaron, pero la advertencia del diario resonaba en su mente. Esa noche, mientras yacían en la cama, el viento aullaba afuera, y en algún lugar de lo profundo de la casa, una tabla del suelo crujía ominosamente. Llegó el día de la bendición, y el padre Luis llegó como prometió.
Era una figura alta y encorvada, su sotana negra susurraba suavemente mientras caminaba por su hogar, rociando agua bendita y murmurando oraciones. Ana lo siguió, abrazando el diario contra su pecho, mientras Marco iba adelante, guiándolos a través de las habitaciones. Cuando llegaron al ático, el padre Luis se detuvo ante la vista del cofre. Su oración titubeó, sus ojos estrechándose mientras inspeccionaba los símbolos. ¿Dónde encontraron esto?, preguntó, su voz baja y tensa. Aquí, debajo de la ventana, respondió Marco, observando de cerca la reacción del sacerdote. El padre Luis puso una mano sobre el cofre, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una seriedad grave. Esta casa, y quizás este cofre, contienen más que solo recuerdos, dijo lentamente. Sean cautelosos. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran fácilmente. Mientras continuaba con sus bendiciones, Ana y Marco intercambiaron miradas incómodas. La casa ya se sentía diferente, como si estuviera reconociendo las palabras del sacerdote. A medida que las sombras se alargaban con el sol poniente, no podían evitar sentir que su vida en este nuevo hogar estaba a punto de cambiar de formas que nunca podrían haber anticipado. La mañana después de la visita del padre Luis, la casa parecía más tranquila, casi contemplativa. Mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje, Ana se encontraba mirando el cofre en el ático. Las palabras solemnes del sacerdote resonaban en su mente, y una sensación de curiosidad no resuelta la atrajo. Ella llamó a Marco, quien estaba en la cocina preparando café, para que se uniera a ella. Juntos, regresaron al ático, con el diario del cofre en la mano. Habían decidido adentrarse más en sus páginas, con la esperanza de descubrir más sobre el misterioso pasado de la casa. El diario fue escrito por Eleanor, una propietaria anterior de principios de 1900. Mientras daban vuelta a las páginas frágiles, Ana leía en voz alta, su voz llenando el silencio polvoriento del ático. Eleanor escribió sobre su vida, la alegría de mudarse a la casa y los extraños sucesos que comenzaron sutilmente, sombras que permanecían demasiado tiempo, susurros en la noche y un escalofrío que parecía antinatural. Eleanor parece preocupada, señaló Marco, inclinándose más para inspeccionar una fotografía descolorida metida entre las páginas, una imagen de Eleanor, sus ojos amplios con un toque de miedo. Ana asintió, sus dedos trazando los bordes de la fotografía. Ella escribe sobre sentirse observada. Al principio pensó que era solo la soledad de la casa, pero luego. La entrada fechada el 5 de octubre de 1913 captó su atención. Eleanor describía una sesión de espiritismo que había tenido en la casa. Impulsada por su creciente miedo y desesperación, había invitado a un médium a contactar a los espíritus que ella creía que la acosaban en su hogar. Ella pensó que podía controlarlo, lo que sea que eso fuera, murmuró Marco, leyendo por encima del hombro de Anna. Sin embargo, la sesión de espiritismo no había salido según lo planeado. Según el diario, el médium, un hombre demacrado llamado señor Whitmore, había perdido el control durante el ritual. Las luces parpadearon, un viento frío barrió la habitación y una sombra apareció en la esquina, oscureciéndose y definiéndose más a medida que continuaba la sesión. «Despertaron algo», dijo Ana suavemente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Algo que no pudieron devolver. Decidieron visitar la biblioteca local para ver si podían encontrar más información sobre la casa y Eleanor. La bibliotecaria, una mujer mayor con un conocimiento enciclopédico de la historia del pueblo, estaba intrigada por su historia. ¿La antigua casa Harwood?, preguntó, sus ojos estrechándose pensativamente. Sí, ha habido historias sobre esa casa desde que tengo memoria. Cosas inexplicables. La gente no se queda mucho tiempo. Los llevó a una colección de periódicos locales de principios del siglo XX. Allí encontraron un artículo sobre Eleanor Harwood, quien había desaparecido sin dejar rastro poco después del fallido espiritismo. El pueblo había estado lleno de rumores y especulaciones, pero nunca se encontró rastro alguno de Eleanor. ¿Desaparecida? Marco miró a Anna, con preocupación marcada en sus rasgos. ¿Crees que eso es lo que el diario quiere decir con «no permitas que se despierte»? Es posible, respondió Anna, su mente corriendo con posibilidades. Tal vez lo que despertaron durante la sesión de espiritismo es lo que la hizo desaparecer a ella. Agradecieron a la bibliotecaria y regresaron a casa, el peso de la historia de la casa haciéndose más pesado con cada paso que daban hacia ella.
Esa noche, mientras estaban acostados en la cama, el viento parecía susurrar el nombre de Eleanor y las sombras en su habitación parecían alargarse y retorcerse de formas que hacían que el sueño fuera esquivo. Al día siguiente, el padre Luis regresó. Compartieron sus hallazgos con él, y su rostro se puso pálido. «Este no es un espíritu ordinario», dijo gravemente. «Es algo más antiguo, algo que no debería haber sido perturbado». Sugirió que realizaran un ritual de limpieza, pero no antes de aprender más sobre con qué estaban tratando. Sacó un pequeño libro gastado de su bolsa, una guía para tratar con entidades espirituales. «Necesitamos entender la naturaleza de lo que están enfrentando», explicó, abriendo el libro en una página marcada con una esquina doblada. «Aquí hay rituales que podrían ayudar. Pero requieren preparación y coraje». Esa tarde, se instalaron en la sala de estar, el diario y el libro del padre Luis extendidos sobre la mesa de café. Marco encendió velas y las colocó alrededor de la habitación, proyectando sombras parpadeantes contra las paredes. Ana se cubrió con una manta alrededor de los hombros, sus ojos escudriñando el diario en busca de algo que pudieran haber pasado por alto. El padre Luis comenzó a explicar el ritual que realizarían. Se llama ritual de atadura. Está destinado a contener a la entidad, para evitar que lastime a alguien más. Ana asintió, con las manos entrelazadas en su regazo. ¿Y Eleanor? ¿Qué le sucedió? Es probable que la entidad se la llevara, dijo el padre Luis suavemente. Atada a ella, tal vez como una forma de sustentarse a sí misma. Si podemos atar a la entidad, puede haber una oportunidad de liberar también su espíritu. Las sombras en la habitación parecían escuchar, haciéndose más densas a medida que el sol se ponía afuera. El viento aumentó, aullando alrededor de los aleros de la casa, como si protestara contra sus planes. Deberíamos comenzar pronto, dijo el padre Luis, su voz firme a pesar del tumulto creciente afuera. Prepárense. Esto no será fácil, y puede que no sea seguro. Marco apretó la mano de Ana, con su rostro decidido. Haremos lo que sea necesario, dijo. Tenemos que hacerlo, por Eleanor, y por nosotros mismos. Cuando cayó la noche, comenzaron el ritual, sus voces uniéndose en un canto que lideraba el padre Luis. Las velas parpadearon salvajemente, y la temperatura en la habitación cayó bruscamente. Las sombras bailaban por las paredes, alargándose y retorciéndose en formas grotescas. Pero Ana y Marco resistieron, sus voces nunca titubearon, su determinación tan firme como las paredes que los rodeaban. Estaban listos para enfrentar lo que la noche traería, para descubrir los secretos que se escondían dentro de las sombras de su nuevo hogar. El ritual de atadura estaba programado para la medianoche, bajo la creencia de que el velo entre los mundos era más delgado entonces. Las horas previas estuvieron llenas de tensión, de preparativos y oraciones silenciosas. Ana y Marco, guiados por el padre Luis, trazaron símbolos alrededor de la casa con sal y tiza, creando una barrera protectora. La sala de estar se transformó en una especie de santuario. Las velas bordeaban la habitación, sus llamas firmes y brillantes contra la creciente oscuridad. El diario yacía abierto sobre la mesa de café, sirviendo tanto como guía como sombrío recordatorio de lo que enfrentaban. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, el aire se volvía más frío y una sensación de inquietud se posaba sobre la casa. Ana se abrazó a sí misma, tratando de alejar el frío que parecía filtrarse en sus huesos. «¿Estás seguro de que esto funcionará?», susurró a Marco, observando cómo el padre Luis recitaba oraciones de su libro desgastado. Marco tomó su mano, apretándola con seguridad. «Tenemos que intentarlo. Por nosotros, y por Eleanor», dijo, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. El padre Luis detuvo sus recitaciones y los miró a ambos. «Pase lo que pase esta noche, recuerden que no están solos. Estamos juntos contra lo que pueda venir». Con eso, encendió la última vela y la habitación quedó bañada en una suave luz dorada. Comenzó el ritual entonando en latín, su voz resonando por la habitación. Ana y Marco se unieron, las palabras extrañas en sus lenguas pero poderosas. Mientras recitaban, la casa comenzó a responder. Las paredes crujieron ominosamente y las sombras proyectadas por las velas se alargaron, retorciéndose en formas que bailaban en la periferia de su visión. Un gemido bajo barrió la habitación, como el viento pasando por una abertura estrecha, y la temperatura bajó aún más. Ana apretó el diario contra su pecho, sus ojos explorando la habitación en busca de algún signo de la entidad. Las velas parpadearon como si estuvieran en una brisa, aunque no había ventanas abiertas.
La luz de las llamas se reflejaba en las líneas de sal, creando una barrera que brillaba ligeramente en la oscuridad. Los cánticos se hicieron más fuertes, más insistentes. La voz del padre Luis se alzó sobre la de ellos, comandante y poderosa. Por la luz y por la oscuridad, te atamos a esta marca, entonó, las palabras resonando en la habitación. De repente, el centro de la habitación se enfrió y una figura comenzó a materializarse. Al principio era sombría e indistinta, pero a medida que continuaba el ritual, tomaba una forma más definida, una mujer, sus rasgos torcidos en angustia. Eleanor, susurró Ana, reconociendo la figura de la fotografía en el diario. La figura sombría de Eleanor parecía luchar contra ataduras invisibles, su boca abriéndose en un grito silencioso. Entonces, otra presencia se hizo presente. Era más oscura, más amenazante, y se cernía cerca de Eleanor, su forma cambiando constantemente, nunca revelándose completamente. Marco apretó más la mano de Anna, sus nudillos blancos. Tenemos que terminar el ritual, dijo, su voz apenas audible sobre el viento creciente dentro de la habitación. El padre Luis asintió, sus ojos fijos en las figuras en el centro de la habitación. Levantó las manos, el libro de rituales apretado en una de ellas. Espíritus del pasado, muévanse entre nosotros. Que os guíe la luz de este mundo y encontréis paz en el siguiente. Les ofrecemos liberación de sus ataduras, si aceptan este rito. La presencia oscura alrededor de Eleanor pareció retroceder, como si estuviera en dolor. Las velas se encendieron, más brillantes que antes, y la habitación se llenó de una luz cegadora. Cuando la luz se desvaneció, las figuras aún eran visibles, pero la presencia oscura parecía más pequeña, más débil. La figura de Eleanor lucía más tranquila, menos atormentada. Deben irse ahora, dijo el padre Luis, dirigiéndose a la presencia oscura con firmeza que llenaba la habitación. Dejen este lugar y regresen a donde pertenecen. La presencia se estremeció y luego, lentamente, comenzó a disiparse, como el humo en la brisa. El espíritu de Eleanor permaneció un momento más, sus ojos encontrando los de Ana en lo que parecía un mensaje silencioso de agradecimiento. Luego, ella también desapareció, dejando la habitación repentinamente vacía excepto por los 3 ocupantes vivos. Ana dejó escapar un aliento que no había sabido que había estado conteniendo. La amenaza inmediata se había ido, pero el peso de los eventos de esa noche se sentía pesadamente en el aire. Lo logramos, dijo Marco, su voz una mezcla de alivio e incredulidad. Realmente lo logramos. El padre Luis cerró su libro y apagó las velas, una por una. Sí, pero recuerden, esta casa ha visto mucho dolor y tristeza. Puede tomar tiempo para que se sienta como un hogar. Mientras la primera luz del amanecer se colaba por las ventanas, Ana y Marco se sentaron juntos, exhaustos pero en paz. Sabían que la casa siempre llevaría los ecos de su pasado, pero también sabían que habían enfrentado esos ecos y habían prevalecido. Estaban listos para construir su futuro aquí, en esta casa que habían hecho segura, en este lugar que finalmente podrían llamar hogar. En los días siguientes al ritual, la casa pareció exhalar un suspiro de alivio. La atmósfera opresiva se había disipado, e incluso la luz del sol parecía penetrar más profundamente en los rincones de cada habitación. Sin embargo, Ana y Marco sabían que la entidad solo había sido sometida, no destruida. La verdadera confrontación, como había advertido el padre Luis, aún estaba por venir. La luz de la mañana se derramaba en la cocina donde Ana y Marco se sentaban con el padre Luis, planeando sus próximos pasos. Mientras tomaban tazas de café fuerte, discutieron sobre los orígenes de la entidad, tratando de entender la fuerza que habían enfrentado. Es antigua, posiblemente tan antigua como la casa misma, o incluso más, explicó el padre Luis, con los ojos preocupados. Lo que vieron no fue solo un espíritu, sino una manifestación de angustia y malicia no resueltas. Marco se frotó la frente, una mirada de determinación se instauró. Entonces, ¿cómo terminamos con esto? ¿Cómo aseguramos que no regrese? El padre Luis cerró brevemente los ojos, pensando. Hay una manera, pero requiere confrontar directamente a la entidad. Debemos ir al corazón de la casa, al lugar donde es más fuerte. El desván, dijo Ana en voz baja, recordando el escalofrío que siempre sentía allí. Marco extendió la mano, tomándola. Esta noche, dijo el padre Luis. Debemos prepararnos durante todo el día. El ritual que realizamos fue de atadura, fue defensivo. Lo que necesitamos ahora es un ritual de destierro, que es mucho más directo y confrontacional.
El día pasó en un torbellino de actividad. Recorrieron la casa, recopilando los elementos que el padre Luis enumeró como necesarios para el ritual: sal, cenizas de un fuego bendito y limaduras de hierro. El desván se despejó, los muebles antiguos y los objetos del cofre se apartaron para crear un espacio en el centro donde enfrentarían a la entidad. Cuando cayó la noche, el viento comenzó a aullar alrededor de la casa, como si protestara por lo que estaba por venir. Los tres subieron las escaleras hasta el desván, cada paso cargado de anticipación. En la cima, el padre Luis les instruyó que formaran un círculo con la sal, dentro del cual se colocarían. Las cenizas y las limaduras de hierro se mezclaron y se colocaron en los 4 puntos cardinales del círculo. La entidad intentará romper el círculo, advirtió el padre Luis, encendiendo las velas que habían colocado alrededor del perímetro. No salgan de él, no importa lo que vean u oigan. El corazón de Anna latía con fuerza mientras estaba junto a Marco, observando cómo el padre Luis comenzaba el ritual. Comenzó con un canto, su voz firme y clara. Las velas parpadearon mientras hablaba, proyectando largas sombras contra las paredes del desván. A medida que el canto se intensificaba, la temperatura bajaba y un gemido bajo resonaba por el espacio. El centro del círculo parecía oscurecerse, las sombras se unían para formar una figura. Era la entidad, más definida que antes, su presencia casi tangible mientras se agitaba contra las barreras invisibles que habían erigido. Marco apretó la mano de Anna, su propio miedo palpable. Anna se concentró en el padre Luis, sacando fuerzas de su calma. Podía sentir la ira de la entidad, su odio pulsaba en el aire como una fuerza palpable. No eres bienvenido aquí, la voz del padre Luis se elevó por encima del viento y el gemido. Por el poder que me ha sido conferido, te ordeno que abandones este lugar y regreses a donde perteneces. La entidad se retorció, su forma expandiéndose y contrayéndose como si estuviera en agonía. Emitió un grito que era a la vez sobrenatural y desgarrador, un sonido de pura desesperación y furia. Una lágrima resbaló por la mejilla de Anna, no de miedo, sino de una profunda y abrumadora compasión. Se dio cuenta de que la entidad, a su manera retorcida, estaba sufriendo. Déjalo ir, susurró, sin estar segura si le estaba hablando a la entidad o a sí misma. Ya no tienes que aferrarte al dolor. Hubo una pausa, un momento de quietud que pareció una eternidad. Entonces, la forma de la entidad comenzó a disolverse, desvaneciéndose lentamente hasta que no quedó nada más que una ligera neblina en el aire. Las velas dejaron de parpadear y la temperatura comenzó a subir. El padre Luis continuó su canto, pero sus palabras eran ahora de paz y cierre. Terminó con una bendición, su voz suave y reconfortante. Permanecieron en el círculo durante varios minutos, sin hablar. La sensación de alivio era palpable, pero también lo era el agotamiento. Habían enfrentado algo inimaginable, algo antiguo y lleno de dolor. Finalmente, salieron del círculo, la línea de sal intacta. El desván se sentía diferente ahora, más liviano de alguna manera, como si se hubiera levantado un peso. Descendieron las escaleras en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. De vuelta en la cocina, compartieron una cena tardía, más necesitados de compañía que de hambre. La casa estaba tranquila a su alrededor, ya no era un lugar de miedo, sino un hogar. Al despedirse, el padre Luis sonrió. Tienen gran valentía, dijo. Recuerden, esta casa es ahora suya, verdaderamente suya. Anna y Marco se retiraron a su habitación, los eventos de la noche aún revoloteando en sus mentes. Mientras yacían en la cama, escuchando el viento ahora suave afuera, Marco tomó la mano de Anna una vez más. Lo logramos, dijo, su voz llena de asombro. Sí, respondió Anna, su voz firme. Lo hicimos juntos. Y en el silencio que siguió, en la casa que ahora era verdaderamente su hogar, encontraron paz. En el tranquilo resplandor posterior a la confrontación, la casa parecía exhalar un profundo suspiro de asentamiento, como si también hubiera estado aferrada a la tensión de siglos. La mañana después del ritual fue sorprendentemente normal, la luz del sol se filtraba por las ventanas, los pájaros cantaban afuera y, por primera vez desde que se mudaron, Anna y Marco sintieron una genuina sensación de paz. Pasaron el día restaurando el desván, devolviendo los muebles a su lugar y guardando cuidadosamente las reliquias y baratijas que habían presenciado tanta historia. El cofre, ahora solo un hermoso antiguo en lugar de un presagio de misterio, fue movido a un rincón de la habitación bajo la ventana. Su presencia se sentía apropiada allí, como un centinela vigilando la casa.
Mientras trabajaban, Ana habló en voz baja: ¿crees que Eleanor realmente está en paz ahora? Marco, que estaba limpiando un espejo antiguo, se detuvo y miró su reflejo. Creo que sí. Anoche, sentí que hicimos algo bueno, algo necesario. Ana asintió, sus pensamientos derivaron hacia la figura sombría de Eleanor que había aparecido durante su ritual. Hubo un momento, justo antes de que desapareciera, donde Ana había sentido una profunda tristeza, pero también una liberación, como si Eleanor hubiera estado esperando que alguien la ayudara a dejar ir. Más tarde esa tarde, visitó el padre Luis. Trajo consigo regalos, salvia y sal para mantener la pureza de su hogar, y una pequeña cruz tallada con intrincados detalles para colgar sobre la puerta principal. Lo han hecho bien, les dijo mientras se sentaban en la sala de estar, tomando té. Pero recuerden, una casa con tal historia siempre puede retener un poco de su pasado dentro de sus paredes. Estamos preparados para vivir con su historia, respondió Marco. Y tal vez agregar algunos recuerdos más felices de los nuestros. El padre Luis sonrió, sus ojos brillaban. Ese es el espíritu. Las casas, como las personas, son capas y capas de historias. Le han dado a esta la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo. La conversación derivó hacia temas más ligeros, pero al acercarse la noche, los pensamientos de Ana regresaron al desván. Se excusó y subió las escaleras, sintiendo que cada paso resonaba con una historia que ahora conocía. El desván estaba tranquilo, bañado en los tonos dorados del sol poniente. Se acercó a la ventana, mirando el extenso jardín debajo, y luego se volvió para enfrentar la habitación. Fue entonces cuando notó algo peculiar, un pequeño cajón en el cofre que no habían abierto antes. Curiosa, lo deslizó hacia afuera. Dentro había un manojo de cartas, atadas con una cinta descolorida. Con cuidado, despegó la carta superior y comenzó a leer. Estaba escrita por Eleanor, dirigida a su futuro yo o tal vez a quien ocupara la casa a continuación. He vivido con mis miedos, los he dejado controlarme, pero espero que esta casa sea un refugio para ti, libre de las sombras que plagaron mis días, decía la carta. Las lágrimas asomaron en los ojos de Ana mientras continuaba leyendo. Eleanor había conocido tanto dolor, pero en sus últimas palabras, había esperanza. Ana sintió una conexión con esta mujer que había vivido hace un siglo, un hilo de humanidad compartida. Regresando abajo con las cartas, encontró a Marco y al padre Luis discutiendo el jardín. Interrumpió, extendiendo las cartas. Miren lo que encontré, dijo, su voz una mezcla de emoción y reverencia. Pasaron el resto de la noche leyendo las palabras de Eleanor, maravillándose de su resistencia y su capacidad para ver más allá de sus circunstancias. Fue un testimonio del espíritu humano, de la esperanza perdurable que incluso en los tiempos más oscuros, hay luz. Cuando cayó la noche, Marco, Ana y el padre Luis estaban juntos en el jardín, una hoguera crepitando ante ellos. Habían decidido quemar los restos del pasado, los documentos y objetos que contenían demasiada energía antigua. Uno por uno, los arrojaron al fuego, observando cómo las llamas los convertían en cenizas. Con cada artículo que ardía, Ana se sentía más liviana, como si también estuviera dejando ir las cargas que había llevado sin saberlo. Cuando el último de los papeles se convirtió en cenizas, se quedaron en silencio, observando cómo las estrellas aparecían en el cielo nocturno. Está hecho, dijo finalmente Marco, poniendo un brazo alrededor de Ana. Ahora podemos empezar de nuevo. Sí, estuvo de acuerdo Ana, apoyándose en él. Podemos hacer nuestra propia historia aquí. Se volvieron hacia la casa, sus ventanas brillaban cálidamente en el crepúsculo. Ya no parecía un lugar de sombras y secretos, sino un hogar lleno de luz y la promesa de nuevos comienzos. El miedo que una vez impregnó sus paredes había sido reemplazado por una sensación de paz y posibilidad. Mientras entraban, Ana sintió una profunda gratitud. Habían enfrentado lo desconocido, ayudado a un espíritu atribulado a encontrar la paz y recuperado su hogar. Ahora, era hora de construir su futuro, uno lleno de amor, risas y la normalidad por la que habían luchado tanto para lograr. La noche terminó con ellos sentados en su acogedora sala de estar, planes para el futuro desarrollándose entre ellos, cada palabra compartida tejiendo un vínculo más fuerte entre ellos y el hogar que habían salvado. Mientras planeaban, la casa se instaló a su alrededor, sus viejos huesos crujían suavemente, como si estuvieran aprobando. Muchas gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia y no quieres perderte más como esta, considera suscribirte al canal.
Compartimos nuevos videos como este todos los días y nos encantaría que formaras parte de nuestra comunidad. ¿Te sorprendieron las acciones del padre Luis en el desván tanto como a nosotros? Deja un comentario abajo con tus pensamientos sobre su controvertida decisión durante el ritual. Realmente estamos ansiosos por escuchar lo que piensas. Y si estás buscando más historias intrigantes, asegúrate de ver nuestro último video. Haz clic aquí mismo para verlo ahora y sumergirte en otro cautivador relato. Gracias nuevamente por acompañarnos, y no podemos esperar para compartir más historias contigo.